Bruno, lo de... Bueno, y daros las gracias, evidentemente, por estar aquí a pesar de las inclemencias del tiempo. Y bueno, la asistencia como en Arévalo, que cuando hacemos alguna charla o alguna conferencia de temas importantes también que hay en Arévalo, pues pasa lo mismo. Bueno, pues asiste quien puede o quien quiere y ya está, no hay mayor problema. Perdona, Víctor, yo creo que te puedes quitar la mascarilla. Vale, sí. Para que se entienda mejor. Sí, vale. No te importa. No nos entiende. Bien. Entonces, cuando Bruno me comentó lo de la charla, pues al principio tenía dudas, ¿no? Porque, bueno, hablar de naturaleza y hablar de la fauna en el término municipal de Bercial de Zapardiel, pues la verdad es que da para bastante, sobre todo cuando buceas y cuando navegas en ello. Bueno, como bien ha dicho Bruno, yo trabajo de agente medioambiental por aquí, por Bercial. Vengo ahora, estos últimos años, vengo más a menudo que venía antes, como consecuencia de, bueno, pues una de las partes finales de la charla esta que vamos aquí a compartir, fundamentalmente por una pareja de águila imperial que tenéis aquí en el término municipal de Bercial, que bueno, pues es un aspecto importante y relevante en el término, ¿no? Me gustó mucho la conferencia del otro día del señor Fabián, puesto que yo había aspectos que desconocía. Sí que conocía lo de la época del calcolítico y demás, pero no conocía esa otra secuencia de la época romana, visigoda, en fin, pues es un punto interesante. Y de hecho, en la siguiente diapositiva, yo al principio el título mío era Bercial de Zapardiel, Imperial y las Esteparias. Imperial era por el águila, pero bien se puede decir también Bercial Imperial por todos los acontecimientos, toda la historia, toda la riqueza que tiene Imperial Zapardiel. Pues es un río que ahora ha venido a menos, pero bueno, en su día tenía un cauce interesante y proporcionaba, como bien nos contaba el otro día Fabián, pues la vida, porque el agua es lo que da al final la vida a las personas, a las plantas y a todo lo que se está moviendo por ahí. Y luego las esteparias, pues porque fundamentalmente este terreno que ha ido evolucionando. El otro día nos comentaba Fabián que, bueno, incluso con las pruebas que habían hecho de laboratorio habían conseguido sacar polen de pino, polen de encina, polen también de aliso, con lo cual lo que quiere decir es que la ribera del río Zapardiel en su día tenía importancia porque, bien, el aliso normalmente es en zona más montañosa, un poco más alta, y además es una especie importante porque fija el nitrógeno en el territorio. Los más cercanos alisos que tenéis aquí, hay un pequeño grupillo en Arévalo, concretamente, en la zona del Arevalillo, por donde está la ermita de la Albuareja, y luego ya sobre todo pues hay que irse más hacia zonas ya de altitud y de sierra. Y bueno, pues ese era un aspecto importante. Evidentemente, pues por lo que sea, a lo mejor no se han encontrado restos, pero posiblemente habría también avifauna en esa época. Vino a decir, claro, por supuesto, que en esas épocas la encina pues era, por supuesto, esta sería una zona más bien boscosa, con algo de pinar. Yo me imagino que el pino, puesto que ya era una sociedad, como ya nos dijo, que ellos tenían conocimientos, tenían ciertos avances y los pinos los utilizaban sobre todo para la construcción de las cabañas. Tiene su lógica, porque el pino es de crecimiento mucho más rápido, las vigas son mucho más rectas, la encina en ese aspecto tiene otras condiciones. Entonces ya conocían lo que era el cultivo de la encina, para qué lo podían aprovechar, y el cultivo del pino que les servía pues para otro tipo de construcciones. Y luego lo que me llamó mucho la atención también es lo del descubrimiento del queso, ¿no? Como ese avance cualitativo, sobre todo en lo que es la alimentación y demás. Bueno, estos territorios han ido evidentemente evolucionando, entonces no habría abutardas por aquí, porque los bosques no dan para las abutardas, pero bueno, luego con el tiempo, con la evolución, con incendios, en fin, con la roturación del territorio, cuando ya el sector agrícola va ampliando los dominios, pues evidentemente hay otras especies que empiezan a colonizar. Pero sí que seguramente y muy probable que en la época de la gente del Tomillar sí que habría grandes águilas, por supuesto que la águila ibérica fácilmente, porque es un endemismo de aquí de la península ibérica como consecuencia de la última glaciación, y otras especies de rapaces. Ya sabéis que todo lo que son las aves y paseriformes son los descendientes más directos que tenemos de los dinosaurios, ¿no? Entonces, bueno, pues es un territorio que ha ido evolucionando con el tiempo. Cuando me comentó lo de la charla también, bueno, ya aprovechaba, me di una vueltecilla por el pueblo, vi un poco, bueno, pues las especies que hay en el casco urbano.
Sí que sería interesante, que el otro día se puso también de manifiesto, que el nombre de Barceal viene de Berceo, pues aunque sea en plan jardinero, pues alguna planta de estipa gigantea, pues estaría bien que pusierais por ahí a la entrada del pueblo, porque, oye, pues hacer referencia, porque además incluso el mismo escudo tiene la referencia de los berceos, que de alguna manera lo que está diciendo es qué tipo de territorio. Tenemos una planta que se adapta fundamentalmente pues a suelos más bien pobres, suelos un poco erosionados. En Arévalo hay bastante berceo, hay bastante estipa gigantea por ahí, y son sobre todo pues suelos más bien un poco deprimidos, ¿no? Aquí sí que es verdad, pues yo también me he dado una vuelta por todo el término municipal y no he conseguido encontrar ninguna especie, pero bueno, en fin, algo habrá pasado, ¿no? Y el escudo, la verdad es que ya dice dónde estamos y el territorio, aparte luego de, evidentemente, del río Zapardiel. Os he puesto ahí a la derecha una imagen que es el mapa geológico de la península ibérica. Todo ese color anaranjado es la época del terciario, que concretamente además tiene la referencia número 42, que dice que son facies de tierra de campos, arenas y lutitas con intercalaciones de calcretas y palosuelos. Si os fijáis, este es el río Zapardiel, y esa mancha un poquito grisácea lo que indica son todos los limos y todos los arrastres que han ido haciendo el río. De hecho, por ejemplo, Arévalo es muy interesante porque todas las zonas de pinares, según vais hacia Tiñosillo, si os fijáis bien algún día cuando vais por esa carretera, está llena de dunas. Pues son toda la arena que se ha ido deshaciendo a base de millones de años, toda la erosión del granito de la Sierra de Ávila, los ríos lo han ido transportando. Esto, si vais al centro de interpretación de Matalascañas, os lo dicen muy claro. El agua del mar saca la arena, el sol la seca y el viento la mueve y va haciendo los corrales, van haciendo todo ese movimiento. Bueno, esas dunas ahora cuesta un poco más trabajo fijarse, toda la zona de los Pinares, sobre todo la zona de Arévalo, Palacios de Goda también incluso, porque al estar repoblados pues es más difícil, pero en algunas zonas, incluso en Palacios de Goda, tenemos diferencias de altitud de hasta 5 metros, dunas de 5 metros que bueno, ahora ya están fosilizadas, ahora están quietas como consecuencia de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues es una interpretación interesante. Aquí es terciario, es sobre todo el tema de arcillas con ciertas arenas y tal, y bueno, pues es lo que ha ido dando un poco el territorio el tipo de cultivo que ahora se puede ver, y en su día pues las plantaciones que había. Y luego tenemos también el río Zapardiel. Me ha llamado la atención, porque además he sacado el texto de la Confederación, dice la longitud en kilómetros, la total 105 kilómetros, la cuenca son 1.456 kilómetros cuadrados, es un patrimonio importante. Es un patrimonio muy importante que está, como está evidentemente, luego ya hablaremos de él, pero claro, cuando la Confederación comete el error que comete, dice nacimiento, laguna de San Martín de las Cabezas. Bien, bueno, en teoría, esa es la teoría. Realmente, cuando vas por esa carretera, tienen que pasar casi 2 kilómetros hasta que empiece a vislumbrarse un poco el cauce. Posiblemente esa carreterilla que hay entre el Parral y San Martín de las Cabezas está construido sobre lo que fuera el antiguo cauce. Pero bueno, más o menos ya en el kilómetro, no sé, me parece que es el kilómetro 4, pero desde el nacimiento, kilómetro y medio o 2 kilómetros aproximadamente, se empieza a vislumbrar el cauce, pero realmente cuando lleva agua al río Zapardiel es a partir de la fuente del monasterio, de la ermita que tienen allí del Parral, realmente es cuando suele correr agua, no sé, que llueva bastante, que recoge un poco agua, ¿no? Dice aquí término municipal del Parral, pues no, término es San Martín de las Cabezas, que es Grandes y San Martín, que la cabecera está en San Martín más que en Grandes, que está en la carretera más abajo, ¿no? Desembocadura, bueno, en el río Duero, término municipal de Tordesillas, la aportación media, en fin, es un ecosistema muy importante, una superficie bastante importante, pero que está en unas condiciones bastante lamentables, que luego ya hablaré de ello, ¿no? Entrando ya un poco en la dinámica, bueno, todos sabéis ya perfectamente dónde se encuentra Bercial de Zapardiel, en la parte norte de la provincia. Tiene un término municipal que es muy, muy curioso, la forma que hace, que sería prácticamente, se ve bien. Bueno, es un color azul clarito, y bueno, pues ese es el término municipal, ¿no? Más o menos, incluso casi es semejante a la forma que hace el casco urbano. Es curioso. Pero bueno, esto es lo que importa. La superficie del término municipal está en torno a las 1.730 hectáreas. Tiene un perímetro total
de aproximadamente 18 kilómetros y los límites son con 4 términos municipales. Con el término de Barromán, que es la distancia mayor, que son 6 kilómetros 230, luego con Madrigal, algo más de 5 kilómetros, con Mamblas, casi los 4, y finalmente Cabezas del Pozo con 3 kilómetros, ¿no? Y esto, a ver, me parece que es aquí, pero a lo que vamos, lo más importante, que era lo que os decía al principio, lo de las dudas, para ver qué tipo de charla podía dar, ¿no? Bueno, esta es la figura que hace, que es la que marca la zona que administrativamente en Bercial de Zapardiel está protegida y además tiene una protección especial, está protegido como zona de especial protección para las aves. Y es todo lo que es la parte norte-noroeste, es del río Zapardiel hacia el límite, pues en este caso sería con Cabezas y con Madrigal y algo con Barromán fundamentalmente. Prácticamente es el 40 y casi el 50% del término municipal, por lo tanto es una aportación interesante a este lugar que está, como os decía, que está protegido, que está declarado como zona de especial protección para las aves, ¿no? Bueno, esto es lo que os decía antes, el término tiene unas 1.730 hectáreas, 18 kilómetros de perímetro, la altitud máxima está en torno a los 830 metros, esto según Google Earth, hay un paraje que se llama el Malpaso, está hacia la zona noroeste, y la cota más baja, evidentemente la marca el río Zapardiel, que sería en torno a los 790 metros, y he leído según el SIGPAZ, el Abancal. No sé si el Abancal os pertenece aquí o este medio de Barromán, tenía un poco las dudas, ¿no? Bueno, entonces más o menos son 39 metros, nada más, la diferencia que hay de la cota más alta a la cota más baja del término. Son tierras llanas, onduladas, pues como pasa con Madrigal, en fin, todos los territorios que tenemos hacia el lado. Sí que es verdad que es una zona de transición entre lo que es la tierra de Campos, que prácticamente ya limitaría a partir ya del río Duero hacia el norte, y esto podría considerarse ya como las penillanuras al sur del río Duero, que es la zona de transición ya hacia la zona de Sierra de Ávila, que es donde empiezan un poco los primeros escarpes. Y bueno, pues aquí algunos de los parajes que me llamaron la atención, los salmerones, que yo no sabía lo que era el salmerón y al final lo vi, y es, no sé si lo pone ahí, no sé si lo podéis ver, es un trigo remolón, que decía, es un trigo, posiblemente a lo mejor es el trigo del que hablaba el otro día Fabián, que es un trigo que da poco grano, de espiga más o menos corta. Bueno, pues hay un paraje aquí en la zona que se llama Los Salmerones, imagino que vendrá, pues por supuesto, de esta especie. No existe, ¿eh? Son los salmueros. Ah, son los salmueros. Sí, para Jesús, ahora tú que lo estás estudiando. Anda, pues fíjate, pues en el SIGPAZ es lo que viene, el salmerón. Claro, ya busqué lo de salmerón, en fin, pues un apellido también conocido y tal. Yo me acuerdo de la calle Nicolás Salmerón, que no tenía de la Junta antes lo de medio ambiente allí y demás. Y luego otros parajes que me han llamado la atención, pues como son el Mochuelo, los Guindos, en fin, un poco teniendo que ver con el tema de medio ambiente, y luego otros que tienen que ver con lo que son las zonas húmedas, la parte ya hídrica, como la laguna de Prados Rasueros, el colector de la Gavia, el abajo del Potro, la Cencebrona, el arroyo del Molino, el abajo de Ganso, arroyo de Calvache. Y aquí sí que quería entrar un poco con lo que es el tema del río Zapardiel, porque en el tramo desde el nacimiento, desde esa laguna que habla en el término de San Martín hasta el límite con Salvador, son 48 kilómetros aproximadamente. Los 16 primeros, bueno, más o menos está naturalizado, más o menos mantiene un poco las condiciones de lo que puede llamarse un río. Pero es que en el momento que empieza el término municipal de Rivilla de Barajas y todo lo que eso ya se acabó. Realmente son 32 kilómetros de un canal de desagüe. O sea, es que se les debería caer la cara de vergüenza a los técnicos y a los dirigentes de la Confederación Hidrográfica del Duero hacer este tipo de infraestructuras cuando además precisamente son nefastas, cuando hay riadas que parece que lo que pretenden es que el agua evacúe cuanto antes, y precisamente lo que ha ido generando en varias ocasiones ha sido que Medina del Campo, pues en alguna ocasión se ha visto sumergida por las aguas. De hecho yo todavía trabajaba en Medina, no sé si sería el 96 o 97, y gracias a los sacos terreros que pusieron, si no, pues hubiera metido otra vez en las calles el agua, ¿no?
Entonces es una pena. Y ya los colectivos sociales, las administraciones, en fin, los ayuntamientos deberíamos hacer algo. No solamente pasa con el río Zapardiel, es que muchos tramos del río Arevalillo, muchos tramos del Trabancos están en la misma circunstancia, y ahora mismo hay infraestructura suficiente para ciertas zonas renaturalizarlas, porque además es un aporte muy importante, porque todo ese recurso hídrico y de sombra en territorios tan esteparios, tan de llanura cerealista como son estos, pues la verdad es que son oasis muy importantes para muchas especies, no solamente para las aves, también para los mamíferos, incluso para nosotros, porque es crear otro tipo de paisaje, otro tipo de biodiversidad en este sentido, ¿no? Entonces yo creo que la gestión de estos años, yo por lo menos de todos los que conozco de la Confederación Hidrográfica, la verdad es que es lamentable por ese motivo, ¿no? Porque al final lo que crean son canales de desagüe para que el agua circule con mucha rapidez y no se quede luego retenido, que precisamente sería lo que debería hacer. Bueno, el término bercial ya lo conocéis, pues sobre todo fundamentalmente es zona de llanura, cereal, fundamentalmente de secano, alguna mancha de pino resinero, de Pinus pinaster, que ahí precisamente es donde cría el águila imperial. Hay un par de reductos, 2 o 3 también de encina, de Quercus iles o Quercus rotundifolia. Y bueno, pues estas fotos son precisamente de antes de ayer. Aquí en los paquetes hay 3 cernícalos, además este año el cernícalo ha criado bastante bien. Se nota que hay topillo, que hay ratoncillo de campo, y bueno, pues es un alimento extra que ayuda a sacar las polladas. Y luego por aquí en la imagen, bueno, hay una butarda, aunque ahora prácticamente no la vemos, pero había una butarda el otro día, había un ejemplar había el otro día por la mañana, antes de ayer. Y bueno, pues este sería el protagonista, pues también un poco de este espacio en la actualidad, ¿no? Lo que os decía antes, la pareja de águila imperial que tenemos aquí en el término de Bercial. Y otras manchas también de pino piñonero, de Pinus pinea, y ahí al lado en la carretera según se va hacia Cabezas. Bueno, pues eso es lo que ha ido conformando un poco pues todo el territorio, ¿no? Lo que decía antes, 1.730 hectáreas todo el término municipal, y la zona cepa pues son 777 hectáreas, ¿no? La zona cepa se llama Tierra de Campiñas, en su totalidad son 139.445 hectáreas, es una superficie bastante considerable, fundamentalmente más de la mitad, el 57% corresponde con la provincia de Valladolid, el 27% con la provincia de Ávila y ya en menor medida Salamanca con el 16%. Y la región biogeográfica que se establece un poco lo que son los estudios para definir un poco los territorios y las especies que hay, pues en este caso sería la Mediterránea, aunque aquí tenemos un clima continental más bien en este caso, pero bueno, es en este motivo de lo que es el tema de la Red Natura, la Red Natura 2000, ¿no? Esta Red Natura 2000 tiene varios espacios aquí en la provincia de Ávila, con 2 figuras fundamentales. Las cepas, zonas de especial protección para las aves, que son estas que se ven de un color más teja, color más ocre, están distribuidas, algunas están solapadas, con otros espacios, pues las zonas de especial protección para las aves, como dice el mismo nombre, fundamentalmente es para eso. Bueno, luego en la otra imagen sale. Pero hay otros espacios, que lo que eran los antiguos LID, lugares de interés comunitario, que han pasado a denominarse ahora como zonas de especial conservación, que no solamente se tiene en cuenta lo que son las aves, sino que se tienen en cuenta pues también otros aspectos también de mamíferos, aspectos de flora, ecosistemas, paisajes que hay en la zona. Ávila, la verdad es que está bien representada, también es más fácil porque los territorios montañosos pues normalmente son más fáciles de una protección administrativa sobre el papel, no quiere decir que luego la administración sea real, ¿no? Y en esta otra imagen pues tenéis lo que es la zona, nosotros estaríamos más o menos aquí aproximadamente, lo que es la cepa de Tierra de Campiñas. Esto ya sería la provincia de Valladolid, y aquí hay algunos enclaves pequeños que hay de Salamanca. Y luego estas son las cepas que tenemos cercana, que es la de los encinares de la Sierra de Ávila, y los encinares que coinciden, es cepa y cec, que son los encinares de los ríos Adaja y Voltoya, que ya están más cercanos a la capital. Continuando con las imágenes, esta ya sería la cepa, esta es lo que es la parte que corresponde realmente ya
a la provincia de Ávila. El límite es, según salís de Arévalo, la carretera que pasa por Aldeaseca, llega por Villanueva y llega hasta Barromán, y aquí en Barromán ya coge el cauce del río Zapardiel, va bajando hasta Cisla, y en Cisla ya conecta con el término municipal de Flores de Ávila. Y hace ya el límite provincial, bueno, en este caso seguiría siendo cepa en esta parte, y en la parte norte lo que hace es la carretera de Sinlavajos hacia Salvador, es la que va marcando el límite del territorio, ¿no? Esta cepa fue clasificada en octubre del año 2000 y la única actualización que ha habido fue en marzo del 2003, hace ya más de 17 años. Las condiciones de biodiversidad, las condiciones de la avifauna han cambiado muchísimo, no solamente ya por la incorporación de ejemplares tan importantes como puede ser el águila imperial, sino fundamentalmente por el desplome impresionante que ha habido de las aves que están ligadas al medio estepario, todo lo que se conocen como aves esteparias, que luego hablaremos de ellas, ¿no? Que en estos últimos años la verdad es que ha sido un descenso brutal. Habrá que estudiar el motivo. Las sociedades, sobre todo la Sociedad Española de Ornitología, es la que está haciendo mayores esfuerzos últimamente, porque las administraciones, por desgracia, siempre van a rebufo, siempre van mucho más lentas, y en ocasiones cuando quieren proteger o cuando quieren poner algún remedio, pues pudiera ser ya tarde. En algunas especies, incluso aquí en la comarca de la Moraña, casi las podemos dar ya prácticamente por desaparecidas, lo que es la cría habitual en otras ocasiones. En Paso pues puede verse alguna todavía en alguna ocasión, pero es muy difícil. Hablaban de lo que era el silencio solitario de los sisones. Claro, si vienen los machos de sisones pero no hay hembras, pues al final no se quedan en los territorios, tiene que continuar avanzando, se van más hacia el norte, donde todavía las condiciones físicas todavía son distintas. Bueno, y este es un poco en este cuadro os quería, un poco lo que te decía antes, Bruno, me ha venido bien la conferencia esta porque he recapitulado datos que, bueno, pues están interesantes ahí conocerlos. El municipio que más superficie aporta es Madrigal de las Altas Torres, con más de 10.000 hectáreas, el 100% del territorio. Pasaría igual con Horcajo, Flores y Rasueros, y también Moraleja de Matacabras, incluso Blasconuño, San Esteban de Zapardiel y Castellanos. Todos estos municipios aportan el 100% del territorio a la cepa. Lo que pasa es que la cepa lo que tiene ahora que desarrollar, que es ahí donde está la falta de la administración, son las medidas administrativas de protección. Porque ahora mismo, por ejemplo, estamos viendo cómo la última moda, que además está generando unos problemas medioambientales bastante fuertes, son las franquicias que hay de granjas de cerdos. Además, el último caso le tenemos más reciente en Arévalo, que además buscan la artimaña, te piden para 2.000, pero luego ya al final acaban siendo 5.000, 6.000. Es una extracción impresionante tanto de agua como de recursos, y luego lo que genera es un montón de residuos que no saben luego qué hacer con ellos, ¿no? Entonces es un problema bastante evidente. Se está intentando a través de las asociaciones conservacionistas poner un poco freno al tema, no las granjas pequeñas, sino las macrogranjas, que vienen sobre todo pues a hacer dinero. Normalmente son compañías que vienen de fuera, te instalan aquí alguna granja, pues me viene ahora a la cabeza pues alguna que hay por ahí por Herreros de Suso y en otros sitios. La ampliación de Arévalo en Espinosa solamente contemplaba un puesto de trabajo, nada más, todo lo demás está mecanizado y demás. Por lo tanto, siempre hablan ahora en estos tiempos de dificultad, de que son para fijar población, en fin, todo eso es mentira, es una extracción de recursos impresionante, y lo que te dejan ahí, perdón por la expresión, es la mierda, nunca mejor dicho en este sentido, ¿no? Entonces es un problema al que Segovia ya está saturado, porque además encima la administración va muy lenta. Últimamente sí que ha sacado un decreto sobre zonas vulnerables, pero le ha recortado en más del 50%, y sí que es verdad que, por ejemplo, ya en Segovia es muy difícil ya que se vuelva otra vez a instalar alguna granja, porque están las situaciones de Lleida y en otros sitios donde ya están saturados, donde la mayor parte de las aguas que hay subterráneas, muchas de consumo humano, están ya contaminadas por los nitratos y los nitritos. En fin, este es un problema al que aquí
y en la comarca de la Moraña poco a poco nos vamos a tener que ir enfrentando. Y aunque estos territorios están declarados como zona de especial protección de las aves, y estos territorios que os he comentado antes, incluso el 100%, da lo mismo. Se están estableciendo una serie de infraestructuras altamente contaminantes y veremos a ver al final cómo termina esto. Bueno, y luego ya otros municipios, ahí tenéis Bercial de Zapardiel también, aproximadamente son las 777 hectáreas, no sé, bueno, ahí bailan algunas hectáreas, en fin, si lo miras por los datos que tiene la Junta, que yo creo que tampoco son muy reales, o si lo miras a través del SISPAD, pues es un poco la diferencia, pero bueno, más o menos tampoco tiene mucha importancia. Y el municipio que menos aporta en este caso pues sería Arévalo con 23 hectáreas y Don Vidas con 28. Bueno, pues esa es la aportación que estamos haciendo en este sentido, ¿no? Y ya contaros también que en España en la actualidad hay 657 cepas. Aproximadamente están protegidas 10.180.913 hectáreas. En Castilla y León tenemos 90 cepas, 1 millón, casi 2 millones de... Ahí me falta un cero. Casi 2 millones de hectáreas, un 20% del territorio. En Ávila hay concretamente 11 cepas, aunque esta, la de la Tierra de Campiñas, figura como en Valladolid. Entonces habría que añadirle ese 27% que aporta la cepa de aquí de Tierra de Campiñas a la provincia de Ávila. Entonces pasaríamos habría que sumar a las 309.000 hectáreas protegidas en la provincia de Ávila otras 37.000, que aproximadamente nos iríamos a un 46% del territorio. Castilla y León, la cepa más grande, territorio protegido, administrativamente más extenso, es precisamente la Tierra de Campiñas donde nos encontramos. Luego el siguiente espacio sería Ribes del Duero con 107.000 hectáreas, Picos de Europa, lo que es el sector de Castilla y León, con 101.000, Sierra de Gredos 86.000 y luego ya Fuentes Carrionas, que sería, y Montaña Palentina con 78.000. Todo esto viene pues porque los europeos son muy puñeteros. Y entonces, claro, en el año 79 ya sacaron la primera directiva. Fijaros, en el año 79, cómo estábamos todavía en España en esa época, ¿no? La primera directiva para proteger a las aves, para proteger a las especies, ¿no? Pero, sin embargo, luego ya en el año 90 aquí está pequeño, no lo veo, no sé si el año 89 o 92, se dan cuenta de que para proteger a las especies también hay que proteger los espacios, porque si no, no tiene sentido, y lo estamos viendo, los espacios cada día están menos protegidos y las especies están desapareciendo. Bueno, pues todo eso, haciendo un resumen breve de esas dos directivas, al final, sobre todo ya cuando se aprueba la segunda, da como consecuencia el desarrollo de lo que se llama la Red Natura 2000, que engloba las cepas, las zonas de especial protección para las aves, y las zonas de especial conservación, donde engloba ya lo que decía antes, ¿no? Los paisajes, la flora y otros aspectos de la fauna. En esta otra imagen tenéis lo que son las regiones biogeográficas de las que hablábamos antes. Esto sería todo lo que es el territorio español, tanto en cepa como en CED, toda la protección que hay. Y la última imagen, es una pena que no lo podáis ver un poco mejor, es la situación en la que se encuentra Europa, todo el territorio que hay. He sacado también algunos datos que podrían ser. La Unión Europea tiene aproximadamente, a día de prácticamente de este año, unas 5.300 cepas. Está protegido 9.900.000 hectáreas. La Unión Europea, la Red Natura 2000, tiene aproximadamente 27.300 espacios entre cepa y los CED y estaría en torno a los 110 millones de hectáreas. Supone aproximadamente es el 18% del territorio de la Unión Europea. Y luego ya, pues viniendo a lo que es el tema de las cepas, lo que decía antes, la Tierra de Campiñas, además de ser el territorio más extenso de Castilla y León, es la cepa con mayor territorio de España y la península ibérica, incluso lo que era la Comunidad Económica Europea, porque una vez que luego ya se han ido ampliando con otros países, sobre todo de lo que es la parte oriental, en estos momentos la cepa de Tierra de Campiñas es la octava de la Unión Europea, puesto que en Polonia hay 6 cepas que tienen mayor superficie
y hay otra en Escocia. O sea, seríamos los octavos en territorio, que en fin, que es un tema bastante importante. Lo que os decía un poco al principio, ¿no? Que muchas veces cuando las cosas no las conocemos, pues es más difícil también el protegerlas y demás. Y ahí deberíamos ser también más reivindicativos con las administraciones. A partir de aquí lo que voy a haceros es la mención, sobre todo lo que son las especies que vienen recogidas cuando se hace en el año 2000, cuando se declara cepa y esa actualización del año 2003, las especies sobre las cuales se argumenta el por qué hay que proteger todo este territorio, ¿no? Daros cuenta que fundamentalmente hay más especies que de las que os voy a hablar, ¿no? Pero he obviado las especies que aquí no se ven en esta zona. Entonces, empezamos por la primera. Habrá unas referencias también al Libro Rojo de las Aves, que es un documento de trabajo editado por la Sociedad Española de Ornitología, sobre todo a la hora de evaluar los aspectos y de evaluar sobre todo el grado de protección y el grado de situación de cómo se encuentran realmente las especies. Habrá también alguna referencia al Catálogo Español de Especies Amenazadas, que como os decía antes, normalmente siempre va por detrás en el tema de protección. Y fundamentalmente pues son las aves del anexo 1, la directiva del año 79, que fue esa primera que se puso en marcha, y luego yo creo que le sería la modificación posterior que hay para tener también en cuenta algunas aves migratorias de presencia regular, pero que no estaban incluidas en ese anexo, ¿no? Y bueno, la primera especie que viene es la de la cigüeña blanca. Tenéis ahí en la torre de la izquierda, esta foto es de hace muy poco tiempo, son los 2 pollos de este año, de aquí, de la iglesia de Bercial. Ya sabéis que durante bastantes años el nido de cigüeña estuvo en el depósito de aguas, fundamentalmente. Los datos que yo tengo son de 2, 3 años, 4 a lo mejor como mucho, sería aquí en la iglesia, ¿no? Y estos son los 2 pollos que ya estaban haciendo ejercicios ahí de musculación, pues para salir volando. El otro día he pasado por aquí, ya evidentemente ya no estaban. La cigüeña blanca, fijaros, ahora es una especie que la vemos con mucha facilidad, pero en los años 80 estuvo prácticamente a punto de desaparecer. Creo que me parece, no sé si había 16 o 17 localizaciones en toda la comarca de la Moraña. Yo vengo haciendo el trabajo desde que trabajo aquí en la comarca de Arévalo. Yo vine en noviembre del 98 y en el año 99 empecé a hacer el primer censo. Coge toda la comarca de la Moraña, son 80 y tantos, 90 municipios, porque también todo lo que es la comarca nuestra forestal, porque además de la comarca de la Moraña coge también parte de la comarca de Sierra de Ávila. Daros cuenta que llegamos hasta Solana de Río al Mar, si lo conocéis, Blascomillán, Herreros de Suso, en fin, es un territorio bastante amplio, Villaflor y todos esos términos municipales. Y en estos últimos años, yo desde que vengo haciendo el censo, desde el año 99, la población de la cigüeña blanca se ha duplicado y ahora más o menos permanece estable. El año pasado hice un resumen de lo que eran los 20 años de la cigüeña en la zona, y se da la circunstancia que precisamente en estos últimos años, habrá que ir viendo con el estudio a ver qué es lo que pasa, pero son los años de menos productividad. Hubo un momento en que pensábamos que podía pasar algo, que fue fundamentalmente cuando sellaron ya prácticamente todos los vertederos, sobre todo el vertedero de Arévalo, que era el que más aportes hacía. Eso yo creo que lo hicieron, me parece que fue en el año 94, 95, y bueno, pues la tendencia que ha habido ha sido una tendencia positiva, porque las cigüeñas vuelven otra vez a alimentarse de manera natural. Antes tenían un recurso, iban al vertedero y cogían cualquier cosa. Me acuerdo que en el año 92-93 en Arévalo instalamos ya una cámara en una de las iglesias, en la iglesia de Santa María la Mayor, en la Plaza de la Villa, y bueno, pues podíamos ver los aportes que llevaban al nido, que llevaban de todo tipo de cosas que iban encontrando en el vertedero. Bueno, una vez que se han clausurado los vertederos, pues ahora se dedican fundamentalmente pues a las zonas húmedas, y en las épocas de bonanza, como estos años de topillo, de ratoncillos y tal, y algún otro polluelo de alguna otra especie, pues bueno, fundamentalmente es a lo que se dedican. Y esta otra imagen de aquí arriba
esta pues también os quería un poco llamar la atención. Esta cigüeña, yo he tenido 2 enclaves que he estado haciendo el seguimiento. Esta concretamente es de una pequeña colonia que hay en el municipio de Albornoz, en la carretera, en la Nacional 501, según se va de San Pedro del Arroyo a Charrero. Es un entorno que tendrá unos 30 o 40 nidos y es un macho de cigüeña que le está haciendo el seguimiento por lo menos 8 o 9 años. Y además incluso hubo 2 veces que dejó de asistir, luego volvió y ya llevo un par de años que no la he vuelto a ver, ¿no? Y tenía una referencia bastante importante por eso, por la anilla que se podía ver. Y luego he tenido también otra pareja aquí en San Esteban de Zapardiel, en la torre de la iglesia, donde una vez por casualidad descubrí que la hembra tenía un defecto en el pico. La estuve haciendo seguimiento, estuvo viniendo 3 años, ya lleva 2 años que ya no ha vuelto a venir. El macho todavía estuvo viniendo 1 año más, puesto que tenía una anilla en la pata derecha, en la parte del tarso, pero este año ya los 2 ejemplares que hay en la iglesia de San Esteban no tienen ninguna marca, ni anillas ni nada, por lo tanto la pareja pues se ha renovado. Además aquí celebráis la fiesta de San Blas, en Arévalo llevamos ya bastantes años que ponemos unos telescopios ahí en la esquina de la cafetería de Siré, pues para la observación de las cigüeñas de 3 puntos en un principio, ahora al final se han quedado en 2, en la iglesia parroquial de Santo Domingo y en El Salvador, y bueno, pues acude bastante gente. Últimamente además también este año también incluso además preparamos un taller para los chavalillos para que pudieran hacer cajas nido y hacen alguna careta de cigüeña y tal, en fin, pues hacemos ahí un poco la actividad siempre en el domingo más cercano a San Blas, que también se celebra la festividad de las águedas allí. Bueno, pues hay ambiente en la plaza y está interesante porque bueno, pues siempre la cigüeña, aparte de dar nombre a refrán, pues siempre ha tenido unas connotaciones pues muy interesantes. Es una especie grande, es una especie cercana, es una especie bonita y que bueno, y que además también tiene sus beneficios evidentemente pues para nosotros, ¿no? La siguiente especie de referencia es el milano negro. Este ya tiene una categorización, ya está casi amenazado, según el libro rojo de la Sociedad Española de Ornitología. Es el milano que vemos ahora fundamentalmente. Además, le gusta mucho planear por aquí, por los entornos urbanos. Va recogiendo pues todos los restos de atropellos, todos los bichillos que se van muriendo. Pues los milanos siempre hacen cuenta, porque ellos no son cazadores, no tienen capacidad para cazar, pero son los barrenderos del campo. Los grandes son los buitres, en este caso sería, pero los barrenderos pequeños sería el milano negro. Es un ave que viene de África, cría aquí. Bueno, ya estamos a mediados de agosto, no tardando mucho, pues empezarán prácticamente poco a poco a ir desfilando y bajarán otra vez hacia la zona subsahariana, las zonas de Senegal y todas esas zonas donde pasan luego el invierno, pues fundamentalmente porque también en busca del alimento. Y es una especie que la administración de momento no la protege, pero la Sociedad Española de Ornitología sí. Y luego tenemos el otro milano, el milano real, que este sí que está en peligro, este está en peligro de extinción. Este es al revés, viene en invierno y durante bastantes años, sobre todo en Alemania y en Francia, tenían mucha preocupación porque el 90-95% de las poblaciones de milano real de toda la parte de Centro Europa venían a pasar el invierno a la península ibérica. Y entonces en la península ibérica, ya no voy a hablar de las famosas juntas famosas de extinción y aniquilamiento de alimañas y todas esas cosas que hicieron unas barbaridades impresionantes, pero en estos últimos años, ya estando en democracia en este país, todavía se utilizaba mucho el veneno. Y milanos reales, bueno, de hecho el otro día, no sé cómo se pronuncia el municipio este de Valladolid, no sé si es Bamba o Guamba, sería Guamba realmente, ¿no? Bueno, pues el otro día han muerto por veneno 2 milanos reales, me parece que han sido 20 o 20 y tantos milanos negros y más especies, creo que han caído también ratoneros y demás, o sea que es una práctica, que es un delito, pero que es una práctica que todavía hay algunas personas que no tienen conocimiento. Y el milano, bueno, pues hace la misma función que el milano negro, pero en la época invernal. Es muy fácil, sobre todo durante el día, bueno, pues campean, se dispersan, pero una característica que tienen, que además se les ve muy bien, claro, el milano negro, como ahora hay vegetación
vegetación es más difícil verle, pero sobre todo el milano real en invierno, su lugar de pasar la noche es en los dormideros. Los dormideros, sobre todo, pues en zonas de Chopo y Álamos. Aquí tenemos uno cerca, en todo lo que es la zona del Zapardiel, entre Castellanos y San Esteban, pues hay un dormidero interesante. Estos últimos años, en torno a los 100 ejemplares. Hay otro dormidero que está viniendo a menos, que es el que hay toda la chopera a la entrada de Fuentes de Año. Se reparte también con lo de Baltodano, la zona de Langa. La zona de Rasueros, ahí ha ido también bastante a menos el dormidero, Madrigal. Y bueno, pues luego hay otros más también por la zona, donde fundamentalmente se quedan ahora casi la mitad de la población es en la ribera del río Arevalillo, todo lo que son los términos municipales de Albornoz, Muñomer del Peco, incluso creo que coge también algo de Narros, e incluso antes también las choperas interesantes que ahora las han cortado últimamente, que había en San Juan de la Encinilla y en Río Cavado. Entonces, bueno, pues es una especie importante y esta sí que está en peligro de extinción. De hecho, bueno, la Junta de Castilla y León se ha puesto las pilas. Nosotros llevamos ya varios años que hacemos el conteo de los dormideros. Sí que os puedo decir que cada año contamos menos milanos reales y nos pateamos bien la zona. Incluso, bueno, yo uno de los dormideros que hago más seguimiento, uno que había que era fantástico en Flores de Ávila, llegaba a contar hasta 300 ejemplares, el año pasado no llegaba al centenar ni en bromas, y otros dormideros como en San Pascual, que también con 300 ejemplares también bueno, ese prácticamente ha desaparecido. El de Fuentes de Año también, ese se ha reducido prácticamente a un tercio, ¿no? Entonces la situación es complicada y no me extraña que los franceses y los alemanes sigan teniendo preocupación por lo que ocurre en España. Bueno, está declarado en peligro de extinción, a ver si la Junta de Castilla y León empieza a tomar medidas un poco en este sentido. Otra especie muy bonita, muy interesante es el águila culebrera. De hecho, además, incluso la imagen que tenéis ahí en la parte de abajo de la izquierda está dando cuenta de una culebra. El otro día, además, incluso cerca de Arévalo, también vi un águila también que estaba comiéndose una culebra. Este ave es precioso, también viene a pasar el verano, viene a criar aquí, sobre todo en las zonas de pinares, pero esta zona es fácil, ver siempre águila culebrera entre Madrigal, San Esteban. Es una águila, ya veis, muy bonita, muy blanquita, y bueno, pues sufriendo los mismos problemas. Este año habrá tenido buena alimentación suplementaria como consecuencia de las lluvias, de la abundante vegetación y bueno, pues del aporte que ha habido extra este año de reptiles. De momento no tiene ninguna categoría de en peligro, pero bueno, iremos viendo a ver cómo evoluciona. Otra especie que estuvo casi también a punto de desaparecer aquí en los territorios estos nuestros es el aguilucho lagunero, que está presente todo el año. Aquí le tenemos. Tiene una particularidad, que en invierno busca zonas húmedas y duerme en colonia también. En el suelo buscan espacios y llevamos ya un par de años que estamos trabajando un poco a ver dónde se sitúan los distintos dormideros que hay en la comarca. Tenemos ya localizados 8 puntos que, más o menos son regulares en su utilización. Y bueno, pues como el resto de aguiluchos, pues siempre lo que os decía antes, todo el tema de topillos, de ratoncillos, en fin, pues todos estos aportes económicos tróficos le vienen muy bien. De momento no tiene ninguna medida de protección añadida y es una especie que en un principio va más, da esa sensación, en un principio. Luego el siguiente sería el aguilucho pálido, que le podéis ver perfectamente sobre todo en invierno. El aguilucho pálido es como si fuera una cometa, siempre va volando, moviendo las alas, va muy a ras, siempre bordeando las cunetas, bordeando las lindes de las parcelas, y lo mismo, pues fundamentalmente a la búsqueda de topillos, ratoncillos, fundamentalmente es a lo que se dedica. Aguilucho pálido se queda algún ejemplar durante el verano, pero bueno, la mayor parte de estos ejemplares, este sería el macho a la izquierda y la hembra sería a la derecha, que siempre son más pardos. Las hembras normalmente siempre son más pardos para
la época de la cría, pues tener ese plumaje que les permite pasar más inadvertidos y demás. Y fundamentalmente, pues según va entrando los rigores veraniegos, pues se suele ir subiendo más hacia el norte. Y la otra especie, la que sí que preocupa, es el otro aguilucho, que es el aguilucho cenizo. Como ves, el propio nombre lo indica, ¿no? Esa coloración ceniza que tiene. Este está declarado como vulnerable tanto por el libro rojo de la Sociedad Española de Ornitología como por el catálogo de especies amenazadas del Ministerio, ¿no? Y tiene el comportamiento es muy similar también al del otro aguilucho. Son vuelos siempre como si fuera una cometa, un vuelo rasante, siempre en búsqueda de lo que os comentaba antes, pero tiene una dificultad importante añadida que lo podéis ver luego en la próxima diapositiva, y es el destrozo que se hace en los pollos, puesto que con los cambios que ha habido en la agricultura, que ahora con las especies que se están utilizando de secano, siempre se viene a hacer la cosecha anteriormente y no le da tiempo. Hay veces que, bueno, algunos agricultores, o porque lo saben o están más concienciados, al final o llaman a los servicios de medio ambiente o al Seprona, o incluso, bueno, lo que se suele hacer es dejar una pequeña superficie sin cosechar para que los pollos terminen de echar el plumaje en condiciones y puedan volar. Hace unos años yo recuerdo que la Junta de Castilla y León incluso tenía unos folletos informativos, hacía campaña para proteger a esta especie, pero en estos últimos años la verdad es que el abandono es total y está declarado como vulnerable, además vulnerable por el catálogo de especies amenazadas del Ministerio, o sea que ya el tema es importante. Sí que es verdad que a lo mejor en otros territorios, puesto que posiblemente a lo mejor si nos vamos hacia León o hacia Burgos, que las cosechas son más tardías, pues posiblemente a lo mejor le dé tiempo a los pollos a que saquen volando. Estas imágenes, estas son ya de hace unos años y fueron aquí cerquita, me parece que fue en el término de Castellanos de Zapardil, creo, donde sacamos las imágenes. Este año íbamos a haber puesto en marcha, a través de la Sociedad Española de Ornitología, aquí en la provincia de Ávila, pues un proyecto encaminado primero a localizar lo que son las distintas parejas, para precisamente por eso, hacer luego el seguimiento de los pollos, intentar que la cosecha, o intentar que llegáramos todo antes que las cosechadoras, pero como consecuencia de lo de la COVID al final no hemos podido hacer nada. En Salamanca llevan ya varios años, la verdad es que están teniendo una acogida interesante, hacen campañas de captación de fondos, le pagan al agricultor lo que más o menos estiman que puede ser la pérdida de esa pequeña superficie que no cosechan, y además incluso lo que hacen es que con malla de obra cercan el territorio, precisamente para que, claro, ahí las especies, los pollos en esos días se quedan muy vulnerables y el zorro, otra serie de especies, pues pueden dar cuenta. Y en Segovia también es un proyecto que también lleva ya algún año menos que en Salamanca, pero bueno, que están ahí trabajando y está dando resultados también interesantes en la medida de las posibilidades. Aquí el año que viene, bueno, a ver cómo avanza todo el tema de la pandemia y a ver si podemos hacer alguna actuación. Si algunos sois agricultores y estáis sensibilizados o tenéis conocimiento de alguna cosa, pues bueno, a través de Bruno me lo puede hacer llegar, o si no, llamando siempre al 112, os ponéis en contacto con la Junta de Castilla y León, y bueno, pues por lo menos siempre alguna labor intentaremos hacer en este sentido, por lo menos para salvar los pollos, porque la situación está de vulnerables como consecuencia de eso, fundamentalmente. Cría directamente en el suelo y lo que os decía antes, el avance de la cosecha pues está afectando de manera grave a esta especie, que es una especie pues muy interesante, y sobre todo además en estos años que se prevé alguna pequeña plaga de topillo campesino como la que tenemos ahora, ¿no? Otra especie importante que seguramente la reconoceréis muy bien por esta figura típica, ¿no? Todo lo que es la parte de las alas y del cuerpo blanco y toda esa franja más negra, es el águila calzada. Águila calzada lo llaman porque el plumaje le llega hasta el tarso, fundamentalmente. El resto de especies tienen aquí una parte descubierta y en este caso sería por este motivo. Esta ya sí que es cazadora, esta ya sí que tiene fuerza. Y además esta foto es curiosa, esta también la hice ahí en Castellanos. Estoy ahora recordando hace ya tiempo que la hice esta foto y me acuerdo que había cogido un conejo y no pudo con él, ya arrastraba, se asustó de la presencia mía, intentó y al final salió volando, luego regresaría, imagino. Es un ave fundamentalmente forestal,
forestal, por eso os he puesto aquí también esta especie, pero caza en los espacios abiertos, evidentemente, donde tiene ocasión, el hambre aprieta y hay que moverse en este sentido, ¿no? Entonces, no es de gran tamaño, pero sí que es una especie cazadora. Los cazadores la tienen bastante respeto en este sentido, ¿no? Luego, realmente tampoco es que cacen tantas especies cinegéticas como se cuenta, ¿no? Puede dar algún caso, ¿no? Siempre ha habido un equilibrio entre las especies y bueno, pues ahí se han mantenido en este sentido, ¿no? Esta es una especie también, ahora ya no tardará mucho en empezar a hacer también el flujo migratorio y no tardando mucho pues, en las zonas las zonas de avistamientos que hay a través del proyecto Migres en toda la zona de Tarifa, pues no tardando mucho empezarán a pasar ya cientos y miles de estas especies y de otras cigüeñas, ya están pasando bastantes miles para allá. Hay otro proyecto también muy interesante que además incluso no sé si fue el año pasado o hace 2 años en Madrigal de las Altas Torres, en uno de los pollos de Águila Calzada le pusieron un transmisor y estuvo mandando información, pero luego ya desapareció, murió el ejemplar o lo que fuera. Y es curioso porque también este ejemplar hace el mismo movimiento, ¿no? Atraviesa a través del estrecho de Gibraltar, atraviesan todo el Sáhara y finalmente pues acaban toda la zona de Senegal y todos esos países que hay abajo. Y es curioso porque además prácticamente casi con 10-15 días de diferencia por las distintas especies que tienen puesto transmisor, esta que estaba aquí en Madrigal, especies de León, de Alicante, de Murcia, en fin, de varios sitios de la península, y prácticamente casi en las mismas fechas hacen el recorrido, se bajan al África subsahariana y casi luego en una quincena, prácticamente estando en sitios completamente distantes, empiezan otra vez las especies a hacer el movimiento. Además ahora con el seguimiento de satélite automáticamente te están dando el punto exacto donde están. No me acuerdo antes cuando estábamos hablando de lo de la cigüeña, aparte de la cámara que hay en Arévalo, que por suerte otra vez ha vuelto a funcionar este año. Imagino que estáis al tanto un poco de la cámara que han puesto aquí en Madrigal de las Altas Torres, lo famoso que se han hecho los pollos y las cigüeñas de Madrigal, que han salido en los programas del tiempo, han salido un montón de cosas, y a uno de los ejemplares le han puesto también un transmisor. Gaby Sierra, yo no he vuelto a ver ningún seguimiento, pero en una ocasión sí que ha subido uno de los recorridos que ha estado haciendo el pollo. Estuvo una temporada, unas alfalfas que hay entre Madrigal y Moraleja, iban prácticamente casi todos los días, iban ahí a cazar topillos y demás. Además es una de las dietas que han observado a través de la cámara de lo que aportaban allí los 2 nidos de Madrigal. Y luego ya prácticamente empezó ya el recorrido. Creo que el último avistamiento no sé si le tenían por Toledo o alguna zona de esas. Tengo que ver si hablo con Gaby para saber exactamente cómo camina porque es un avance, porque antes, claro, con el anillamiento, en el caso de la cigüeña, por ejemplo, que yo veía en Albornoz, bueno, pues tenía una chapita más bien baja, pero normalmente si no son chapas muy pequeñitas que los tienen puesto en el tarso y a no ser que tengas mucha suerte y puedas fotografiarlo, si no, normalmente la evaluación se hace ya cuando el ejemplar está muerto y si alguien da con él. Pero el transmisor la verdad que es muy interesante porque te da en dato real la situación en la que se encuentra enseguida ese ejemplar concreto. Otra especie importante que también está en una situación muy lamentable, como vulnerable, tiene en el libro rojo la Sociedad Española de Ornitología. Además es un animal que es precioso, el cernícalo primilla. Aquí yo en Bercial no he llegado a localizar ningún cernícalo primilla. Normalmente suele anidar en los emplazamientos urbanos, ¿no? Bajo teja, en los huecos de las torres de las iglesias, pero en otras ocasiones también en algunas ocasiones yo he observado también que el cernícalo vulgar también anida. La clave está en las uñas. El cernícalo primilla tiene las uñas claritas, blanquitas, casi medio transparentes, y el cernícalo vulgar las tiene completamente negras. Entonces un poco es el dato, porque por la coloración, el tamaño, sí que es verdad que a lo mejor algunas veces los reclamos también, si se anda bien de oído, pues se les puede distinguir, ¿no? Y es una especie también que está sufriendo una baja grande. Yo creo que está sufriendo también pues un poco los cambios que hay en la agricultura, los cambios de cultivo. Antes, cercana aquí a Bercial, había una colonia buenísima y muy interesante en San Esteban de Zapardiel. Yo he llegado a contar allí hasta 20 y 22 cernícalos primillas y de un año para otro desapareció, y ese municipio, por ejemplo, no se ha vuelto a recuperar. Moraleja, por ejemplo, que también ha disminuido.
La famosa colonia de cernícalo primilla en el Villar de Matacabras prácticamente casi ha desaparecido, queda algún ejemplar. En Extramuros también ha descendido más del 70% la población, y sin embargo pues ahora está colonizando otros territorios de los cuales antes no conocíamos, municipios como Sijeres, por ejemplo, Castilblanco, que son pueblecitos que están ya más bien hacia la zona de sierra, que bueno, también son municipios también que prácticamente no tienen casi habitantes, y de momento Muño Grande también es otro de los pueblos que también tiene una colonia interesante. La labor que hacen, pues como os decía antes, con el resto de rapaces es muy importante. De hecho, además incluso hay unos proyectos no para el cernícalo primilla, pero sí para el otro cernícalo y para la lechuza, que ha sido la colocación de cajas nido en algunos municipios de Tierra de Campos. Esto lo hace el Grupo para la Recuperación de Especies de Fauna Autóctona, que se llama GREFA, que tienen la sede en Majadahonda, pero bueno, están haciendo un trabajo muy bueno en la zona de Villalar, en otras zonas de territorios también cercanos de Tierra de Campos de la provincia de Zamora. Además, incluso en Villalar el ayuntamiento les ha dejado un espacio y han abierto una especie de centro de interpretación de las aves esteparias, todo con material reciclado, y la verdad que es muy interesante. Está haciendo un trabajo muy bien. La gente que está ahí, Fernando y algunas personas más, están haciendo un trabajo interesante. Mira, para otra vez, Bruno, es una de las cosas que se puede visitar, esa zona de Villalar y demás, está interesante. O si no, en la próxima festividad de Villalar, si no está suspendida al año que viene, pues puede ser un recurso. Además, siempre hacen alguna cosilla interesante a mayores de la festividad, ¿no? Y en el municipio del Oso también, creo que llegaron a colocar 70 o 80 cajas. La población de cernícalo está muy bien. Lo que le ha venido muy bien también a esas cajas nido es para recuperar a la grajilla, a la chova, que antes las teníamos en muchas de las torres de las iglesias de aquí morañegas, que prácticamente han desaparecido. Bueno, hay un dato muy preocupante en la Comunidad de Madrid. Prácticamente en estos 2 últimos años la grajilla había desaparecido casi el 80% de las poblaciones. Como consecuencia, hay algún producto químico que se está utilizando como herbicida o lo que sea, que les está afectando de una manera importante. Aquí de momento parece que las poblaciones, ha habido un momento que la chova prácticamente, bueno, en Arévalo desapareció. Yo me acuerdo hace años las chovas salían a montones, y ahora prácticamente han desaparecido. Aquí el otro día, echando la tarde en Bercial, hace 3 o 4 días, hay un pequeño dormidero donde cría el águila imperial. Se ha generado también un pequeño dormidero para la grajilla, la chova, y a última hora de la tarde pues llegarían unos 50 o 60 ejemplares más o menos. O sea que, en fin, concretamente además ese penecivo. Hay otras masas pequeñas, pero posiblemente a lo mejor el que esté el águila imperial, pues a lo mejor como que les da cierta seguridad, porque a ellos no les va a cazar, evidentemente, ¿no? Pero parece que tienen ahí un hermano mayor y parece que eso les atrae, no sé, bueno, es una cosa que habrá que seguir observando. Pero bueno, el cernícalo primilla, lo que os decía, es otra especie que se ve muy afectada como consecuencia de todos los cambios y todas las transformaciones agrarias que se están produciendo. Otra especie muy interesante en invierno es el esmerejón. Es un pequeño halcón, el más pequeñito, incluso más pequeño que el cernícalo. Es muy rápido de vuelo, muy difícil de fotografiar. Yo aquí además estaba... Porque hay veces que haces el gesto de ir a coger la cámara o ir a coger los prismáticos simplemente y sale, bueno, a una velocidad impresionante. Este caza en vuelo, sobre todo pajarillos pequeños, a todos los que se descuidan, se los llevan por delante. Tiene una rapidez impresionante y fundamentalmente es una especie de invierno que viene de Europa, y yo creo que por ese motivo posiblemente todavía no tenga ningún nivel de protección, porque bueno, no se ven muchos esmerejones, pero bueno, más o menos se ven por la zona. Otra especie también interesante, el halcón peregrino, que siempre ha tenido ahí sus más y sus menos, pero por ejemplo antes, hasta no hace muchos años, una zona muy interesante para ver el halcón peregrino era toda la vega del río Adaja. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en la comarca, desde Zorita de los Molinos hasta Arévalo, pues 5 o 6 parejas de halcón peregrino fijo que te encontrabas, ¿no? Y hacíamos vigilancias, porque claro, estaba todo el tema del expolio de los huevos, el expolio de los pollos pequeños y tal, y me acuerdo que montábamos algunas vigilancias especiales y tal, nunca llegamos a coger a nadie, y normalmente los pollos siempre salían adelante, pero de unos años para acá, prácticamente la última pareja que quedaba
de halcón peregrino estaba en el entorno, no sé si conocéis esas casas rurales que hay en Pajares de Adaja, es una zona interesante, la llaman la zona de los cortados rojos, y esa pareja ya también ha desaparecido, y todo ha sido como consecuencia de un competidor que tienen muy importante y sobre todo que les compite por la noche, que es el búho real. El búho real ha ido colonizando toda la vega del río Adaja, se ha ido estableciendo y claro, por la noche es el rey, tiene tamaño y fuerza suficiente y prácticamente ha expulsado no solamente al halcón peregrino, sino posiblemente alguna especie más. De los seguimientos que hemos hecho en algunas ocasiones con la cámara de las cigüeñas de Arévalo, pues de un día para otro, porque corre, trabaja en el ayuntamiento y bueno, pues él que hace un poco el seguimiento cuando están los nidos y están los pollos y tal, pues todos los días abre por la mañana la cámara y en alguna ocasión se ha dado la circunstancia de desaparecer, de un día para otro, desaparecer un pollo o dos pollos del nido, ¿no? Sin haber habido ningún aviso de que debajo de la torre no ha llamado nadie, no hay ningún pollo, no hay nada, ¿no? Y es que colonizan. Yo hace poco había en la torre de Don Jimeno había un pollo de búho real a plena luz del día, por lo tanto es un animal que por las noches compite mucho y depreda, en este sentido depreda mucho. Es la ley de la naturaleza, en fin. Pues el halcón peregrino tendrá que aprender, tendrá que buscarse otros territorios y otras especies pues tendrán que hacer lo mismo en este sentido, ¿no? La otra especie que viene en la referencia es la grulla común. Y de la grulla común, antes que lo que me dijo Bruno que le preparara un poco de currículo, pues bueno, uno de los trabajos que he estado haciendo estos últimos años ha sido recapitular todas las citas de censos que había de grulla común en la comarca. Y los datos más antiguos que he conseguido localizar datan del año 1977. El primer censo internacional, de la grulla común se hizo en el año 79. Y desde entonces, excepto 5 años, he conseguido recapitular los datos hasta este mismo año. Sí que es verdad que en los primeros años pues a lo mejor solamente hay 3, 4 o 5 avistamientos de algunos ejemplares y tal. Pero luego ya en la medida que ha crecido el número de aficionados ornitólogos, que cada vez vamos más gente, y sobre todo a partir de que la Laguna del Oso ya aporta una infraestructura interesante con los observatorios, que bueno, es un refugio que te ayuda mucho también a hacer el seguimiento, pues bueno, pues hemos ampliado de lo que pudieran ser 3, 4 citas en el año 77, 78, 79 a las 60 o 70 citas que podemos aportar perfectamente ahora lo que es la temporada desde octubre hasta febrero. Y además se da la circunstancia también de que como consecuencia de la puesta en funcionamiento del regadío de cogotas y la extensión del cultivo del maíz, lo que venimos notando estos últimos 5 o 6 años es que hay una población de grulla que se queda aquí durante todo el invierno. Hace un par de años asistí a la última conferencia internacional, que son cada 4 años, en Arjusans, en lo que es la parte de la Aquitania francesa, y fui en representación del oso para presentar una ponencia que precisamente era desde el año 77, me parece que eran 40 años citando grullas en el oso, ¿no? Y desde entonces lo que sí que nos hemos dado cuenta, 2 cosas, ¿no? Una, me comentaron la gente de Extremadura que probablemente la ruta natural, porque las grullas llevan ya cientos de años viniendo a la península ibérica a comer la bellota, fundamentalmente antes, y el recorrido que hacían por la península ibérica era a través de todas las zonas, todas las lagunas que había en Tierra de Campos, fundamentalmente desde la laguna de la Nava, toda la zona de Villafáfila, todos los humedales que había en la zona de aquí de Madrigal, la laguna del Oso, evidentemente, y luego el recorrido era Embalse del Rosarito y al final pues terminar en todas las dehesas extremeñas. Bueno, ese flujo ha cambiado desde que han ido desapareciendo como consecuencia de la bajada de las capas freáticas y como consecuencia de la inundación de los territorios de Gallo Canta, pues ahora la ruta fundamental, el 80% de las grullas ya no pasan por estos territorios, sino que hacen la ruta, atraviesan por Navarra, que es la zona más baja de Pirineos, duermen, por decirlo así, o hacen
estacionamiento en Gallo Canta y luego ya bajan por la parte sur del sistema central Castilla-La Mancha y ya se distribuyen entre varias comunidades. Fundamentalmente la que más alberga es la comunidad de Extremadura. Pero fijaros la importancia que ha tenido, ¿no?, el tema de que hayan desaparecido muchas zonas aquí en este territorio. Normalmente la grulla se utilizaba en el espacio del oso hasta que en el mes de enero o diciembre, a lo mejor otros años, empezaba a helar. Además, esto lo hemos venido comprobando estos años. En el momento que el terreno está ya helado, helada sobre helada, ya no pueden picar con los picos y entonces siguen el flujo migratorio para buscar territorios pues más adaptables. Desde que se ha puesto en marcha el regadío de cogotas, han encontrado un alimento extra, que es toda la rastrojera de maíz, y bueno, es increíble. Yo el año pasado ya, claro, esto lo vienes observando y el año pasado fue palpable. Llegaron los grupos de grullas, se quedaron aproximadamente unas 500 o 600, ha habido años que se han quedado hasta 900 ejemplares prácticamente, y en el momento que hiela 3 noches seguidas, al cuarto día ha sido irme a Aldea Seca o irme a Magazos y ahí estaban las grullas. Y ya a partir de ahí ya hacen todos los días el mismo recorrido. 8, 8:30 de la mañana, levantan el vuelo en 2, 3 grupos, se desplazan a todas las rastrojeras de maíz, de pues eso, Aldea Seca, La Nava, en fin, donde estén situadas. Este año se quedaron menos grullas porque había menos superficie de maíz como consecuencia de la sequía que hubo el año pasado y que pudieron sembrar menos maíz. Y sobre las 5, 5:30 de la tarde, 4:30, levantan el vuelo, recorren los aproximadamente 20-25 kilómetros que hay hasta el humedal del Oso, tardan aproximadamente unos 20 minutos y llegan allí. Y luego otro tema interesante, podéis ver aquí en este ejemplar, que uno de los seguimientos que estamos haciendo es de las grullas. Aquí lo veis. Es que el ratón no se ve. Pues sí. Sí. Tenéis ahí este ejemplar que tiene anillas, de las maneras que lo podemos seguir. Ahora ya se está empezando también a poner algunos transmisores a algunos ejemplares, pero este ha sido el método de seguimiento que se ha hecho. Y además es un método que está inventado por unos españoles. Son 2 hermanos que son los 2 biólogos. Uno trabaja en el CSIC y el otro trabaja, me parece que es en una universidad, que no me acuerdo cómo se apellidan. Y yo he coincidido con ellos, fue hace 5 años y pico, fue la conferencia internacional en Gallo Canta, y este último año en Francia, y fueron los que idearon este tipo de anillas. Son anillas plásticas para que no dañen a las patas de las grullas, y forman 2 códigos. Tienen 3 anillas en la pata izquierda y otras 3 anillas en la pata derecha. Las 3 anillas de la pata izquierda te dicen, según los colores, te dicen el país de origen donde la han anillado, y terminan de hacer su código de identificación con las otras 3 anillas de la pata derecha. Bueno, esta grulla concretamente es una grulla que vino de la República Checa, que tiene la pata izquierda es blanco, rojo, blanco, y combina con los otros colores, que es rojo, amarillo y verde. Y bueno, además conocí en Francia, en la reunión de la conferencia internacional, conocí a la persona, era una mujer, una bióloga, que la había anillado. Bueno, a lo mejor cuando le enseñé las fotos se puso tan contenta, ¿no?, de ver que su grulla estaba bien. Luego hay una plataforma también que está gestionada por los alemanes, donde todas las observaciones de grullas que vemos con anillas, bueno, pues se las enviamos, automáticamente te mandan un PDF, y claro, los alemanes trabajan muy bien. En ese PDF te viene toda la información de la grulla, ¿no? Te viene del día que la han anillado, el anillador, los colores que le han puesto, las coordenadas del sitio, y luego además te vienen todas las observaciones que haya mandado gente, te vienen en el PDF automáticamente. Entonces puedes ir viendo también el recorrido que va haciendo cuando viene a la península ibérica y el recorrido que va haciendo en base a los avistamientos y las citas que se vayan mandando, cuando van regresando otra vez, pues sobre todo a los territorios. Bueno, esta es de la República Checa, la parte de Finlandia, de Noruega, de Suecia, Polonia también hay bastante grullas, aunque utilizan otro tipo de marcaje. Bueno, pues es un tema interesante. Os invito en el mes de noviembre y diciembre a que os acerquéis al oso. Además, aparte de los observatorios, hay un centro de interpretación que la verdad es que tiene ya tiene buena información, tiene unos audiovisuales bastante curiosos, e incluso además ahora también podéis hacer el seguimiento a través de YouTube de los vídeos que están subiendo, y algunas veces incluso son en directo, ¿no? Además,
incluso si os dais de alta, enseguida os llegan las alertas. Todo este tiempo de atrás, ahora ya no hay agua, pero este tiempo de atrás, en el momento que había alguna especie interesante, enseguida te llegaba la alerta y podías verlo. Incluso se está grabando las 24 horas del día y bueno, pues hay algunos vídeos muy curiosos, nocturnos, de las grullas, cómo están moviéndose, las cigüeñuelas, en fin, las garzas. Bueno, pues la verdad es que es un tema bastante interesante, que era un poco lo que tenía que hacer aquí la comarca, que era especializarse. El oso se está especializando fundamentalmente en el tema de la grulla, que además es curioso, lo del oso en un principio empezó por el ganso común. Lo que pasa es que las poblaciones de Ansar cada vez vienen menos. Los holandeses, que son listos evidentemente para favorecer el turismo ornitológico, están propiciando que les dan una alimentación supletoria en todos los polder que hay en los Países Bajos, y la mayor parte de los gansos se están quedando en esa zona porque bueno, aquí es la ley del mínimo esfuerzo, y donde te encuentras el recurso trófico pues para comer, pues de ahí ya prácticamente no te mueves. Lo estamos viendo en la Laguna del Oso. Antes fácilmente era ver 1000, 1100 gansos y tal, y estos últimos años se están quedando aproximadamente en los 500 ejemplares y bueno, pues conviven perfectamente con la grulla. Bueno, pues es otra de las especies que está incluida aquí en la referencia. No sé qué hora tenemos, no sé cómo andamos de hora. Otra especie también muy interesante y que también está ya en horas bajas, que está declarada como vulnerable tanto por la lista roja de Sociedad Española de Ornitología como por el propio Ministerio, que es el sisón. Son que prácticamente ya es una butarda más en pequeñito, prácticamente desaparecido. Este año hemos estado haciendo en varias cuadrículas, hemos estado haciendo el seguimiento, hemos estado haciendo el censo y no hemos sido capaces de encontrar ningún ejemplar de sisón este año. Yo estos años pasados, bueno, hay una pareja que lleva 2 años que pasa todo el invierno en la Laguna del Oso, es donde le vemos esa pareja, y luego ya cuando llega un poco el tiempo bueno desaparece. Y en el resto de la comarca, todos estos territorios siempre de Madrigal, la zona de Horcajo, ¿no?, que eran muy proclives a ello, prácticamente desaparecido. Este sisón concretamente le fotografié en Fontiveros. También algo, vamos, no me esperaba yo encontrar ahí un sisón en Fontiveros ni en bromas. Y esta fotografía de aquí abajo es también cómo se adaptan a las condiciones climáticas fuertes. Esta fotografía fue del año pasado, pues por estas fechas más o menos. Además era un día también que hacía mucho calor y eran los 2 adultos con 2 pollos en el término de Costanzana, que era donde yo me creo que la pareja que pasa el invierno en el Oso luego hace la crianza en esa zona. No sé, está la referencia también ahí de Viñegra de Moraña, la zona de Crespos. Bueno, en fin, hay una zona interesante, pero es muy difícil, ¿eh? Cada día es más difícil ver. Y bueno, luego las hembras, por supuesto, con el color crístico que tienen, es muy complicado. Y es una especie, es una pena, pues una especie, le llaman sisón por el vuelo que hace, el siseo, cuando mueve las alas en la época de los cortejos. Y había un artículo muy interesante, ¿no?, decía: la soledad del sisón, si no liga, pues tiene que desplazarse, se tiene que marchar a otros sitios. Otra de las especies que, como consecuencia de los cambios en los sistemas de agricultura, está desapareciendo. Y luego, bueno, pues lo que sí que tenemos es la reina de aquí, de la llanura cerealista, que por suerte se mantiene la población. Este año hemos hecho el censo, aproximadamente han salido unos 600 ejemplares. Yo hice un censo también estimativo cuando empecé a trabajar aquí en la zona, en el año 2000, y también saqué aproximadamente también los 600 ejemplares, y ha sido un censo exhaustivo. Hemos ido todas las cuadrículas, nos hemos recorrido todos los caminos, todos los recovecos, y al final pues son las especies que han salido. Entonces, bueno, está declarada como vulnerable. Yo la llamo siempre la butarda ibérica, pues por supuesto, me imagino que cuando la gran glaciación, igual que el imperial y otras muchas especies, pues se quedó. Daros cuenta que en España tenemos el 50% de la población mundial de abutarda. De ese 50%, gran parte de ello está en las lagunas de Villafáfila. Y lo que es la zona nuestra, lo que es la zona de Ávila, prácticamente sería como el 5% de la población mundial. O sea que es una población importante. O sea, estamos hablando de unos números. No son muchos, 600 ejemplares, pero porcentualmente, según están las poblaciones, es muy importante, ¿no? Y bueno, pues la imagen es el típico macho cuando empieza a galantear, cómo se adaptan a las condiciones extremas. Veis los cambios drásticos que tenemos de temperatura. Pasas de los 7-8 grados justo cuando está amaneciendo a los 30 y bastantes a plena luz del día. Estos días de atrás lo hemos visto.
se juntan. Ahora cuando llegue ya, cuando pase ya el mes de octubre, empezarán a reagruparse otra vez, los machos por un lado, las hembras por otra. Empiezan la época, no empiezan los cortejos, pero sí empiezan la dominancia de los machos que son más dominantes, los jóvenes que quieren también un poco empezar ahí a destacar. Y bueno, pues luego como consecuencia de ello es a partir del mes de marzo las famosas ruedas, lo que son la época del cortejo, cómo abren completamente todo el plumaje y cómo van formando círculos para atraer la atención de las hembras, que normalmente suelen estar allí cerca y que en muchos casos no les hacen ni caso, aunque luego ya, bueno, más adelante pues al final eligen el macho que creen más oportuno en este sentido, que además el tema no existe cópula, realmente lo que existe es lo que es la zona de lo que llaman ¿cómo lo llaman? No me acuerdo ahora. Lo que tiene la zona del ano, lo que hacen es refrigan el macho con la hembra y tienen unos problemas bastante grandes por el tema de no me acuerdo la palabra. Tiene muchos problemas también con infecciones y alguna cosa así, pero bueno, de momento la población se mantiene, que eso es importante, aunque sufre de algunos problemas, ¿no? Uno de ellos es el choque con los tendidos eléctricos. Daros cuenta que en esta zona, cuando empezó el regadío, ha sido de las pocas zonas de Castilla y León donde el regadío no había regadío público, como sí que existe ahora en Cogotas, era un regadío privado y que fundamentalmente pues tenía que ir con aporte eléctrico, con la construcción y la colocación de muchos postes, y todavía pues todos los años algunas abutardas o todos los días de niebla o a lo mejor algún cambio o el sol a lo mejor que les puede dar de frente, sobre todo en los cables que no tienen todavía puestos los salvapájaros, pues terminan estrellándose y terminan muriendo. Esta es de hace poco, esto concretamente fue ahí a la altura de Fuente del Saudo. Además me acuerdo que me llamó un señor de Ciruelos, estaba yo trabajando ese domingo, iba de Ciruelos a Salamanca y es que vio cómo se golpeaban las dos abutardas con los cables. Bueno, llamó al 112, el 112 llamaron a Medio Ambiente, enseguida me pasaron el teléfono, hablé con él, dice, es que lo acabo de ver, dice, ha habido una que parecía que se levantaba y efectivamente ya se estaba haciendo la noche, ya fui por la mañana pronto al día siguiente y solamente quedaba este ejemplar, y este ejemplar sí que al final murió. Y en otras ocasiones, incluso lo que son las peleas, que son peleas muy fuertes entre machos, que se dan picotazos muy fuertes, en algunas ocasiones pues puede generarse algún incidente también, pero fundamentalmente todo lo que son el tema de los tendidos es lo que más preocupa en este nivel. Otras especies es más el envenenamiento, y en este caso son el envenenamiento o las electrocuciones, que eso lo veremos un poco más adelante. En este caso son los choques con los tendidos. Y ya para ir avanzando pues tenemos otra especie muy bonita, esta también ya tiene una protección, casi amenazado, también prácticamente en estos últimos años era fácil ver al dormilero, el alcaraván, era fácil verle y escucharle, vamos, sobre todo, ¿no?, a últimas horas de la tarde, y ahora ya cada vez cuesta más trabajo. Incluso hay días que salgo casi antes de que salga el sol por la mañana, los días que trabajo solo, que no tengo que esperar al compañero, y antes más o menos con cierta frecuencia, yendo a ciertos lugares, pues más o menos sí que podías ver un poco la presencia del dormidero. Además, este paraje era precisamente en Madrigal de las Altas Torres, que más fue un par de tardes muy buenos, que había incluso parejas de dormilero, y este año cuando he ido lo habían labrado. Ahora los barbechos los dejan sin ningún tipo de vegetación, entonces estas especies ya no es que no tengan donde comer, sino además incluso no tienen ni siquiera donde protegerse. Y esta última imagen, una imagen muy curiosa, un alcaraván, y por detrás justo se ve asomando la cabeza de una butarda. Esto también era en Madrigal de las Torres, ¿no? Y bueno, pues una especie que no tardando mucho va a estar en la misma situación que el sisón. Bueno, ya empezamos con las gangas. Bueno, la ganga ibérica prácticamente ya desaparecida de estos territorios. En ese territorio donde estaban los alcaravanes conseguí el año pasado fotografiar 3 gangas ibéricas. Yo era la primera vez que las veía aquí en Madrid, no había llegado nunca a verlas. Conseguí escucharlas otro día. Sí, no, estoy terminando ya, sí. Y bueno,
como consecuencia de los cambios de la agricultura, pues prácticamente estos ejemplares están desapareciendo, ¿no? La ganga ibérica, bueno, esta es vulnerable, también pronto pasará a estar en peligro de extinción fácilmente. Otra especie muy bonita es el búho campestre, que sobre todo le veis cuando viene la época de los topillos, sobre todo cada vez que hay plaga de topillos, es que inmediatamente aparece el búho campestre. Está como casi amenazado y bueno, pues ahí está. Y ya pues se hace ya tarde, por otras especies que están incluidas, la terrera común, que está también pues igual afectada por los cambios en la agricultura, bisbita campestre, esta en un principio no tiene mayor problema, el elanio común, que está casi amenazado, en estas zonas también era muy interesante, sobre todo todos los encinares que hay de Madrigal hacia Bobadilla, Carpio y demás, era una zona interesante para poder ver a esta rapaz, el elanio común, que poco a poco pues también va perdiendo las poblaciones. Como pasa también con la ganga ortega, esta todavía mantiene algo, también está declarada como vulnerable. Aquí cerquita las tenéis, se las escucha muy bien, por la mañana a primera hora se la escucha muy bien. A las churras, como la llaman aquí en algunos sitios. Es difícil de fotografiarlas, pero bueno, algunas cosillas se puede hacer de vez en cuando. Y estas especies, como de estos dos tipos, tanto la ganga ibérica como la ganga ortega, pues evidentemente son bioindicadores de qué es lo que está pasando en el campo, ¿no? Y su desaparición, pues al final nos muestra un poco el camino de lo que no deberíamos hacer. Esta es la alondra totobía, que es otra especie que también, bueno, esta se ve afectada menos, pero bueno, estaba incluida dentro de la referencia. Otra especie que prácticamente ha desaparecido de la comarca es la carraca. Este ejemplar conseguí fotografiarle hace 3 años ahí por Costanzana. No hemos vuelto a ver ninguna carraca aquí en ningún sitio. Antes en la zona de la Daja, por ejemplo, era fácil que se pudieran ver. Incluso ya en Extremadura están empezando a hacer ya estudios e informes, también porque están preocupados de que la carraca va menos. También un pájaro que viene de África. El chotacabras, que también viene, se le escucha muy bien. Aquí en la zona de Pinares posiblemente a lo mejor se pudiera escuchar algún ejemplar. Y luego ya de los que son migradores ocasionales, el críalo, que pues es una ave muy curiosa, parecido al cuco. Sobre todo lo que hace es aprovecharse de los nidos de las cornejas, les pone los huevos, pues críalo tú, que yo los saco, ¿no? En este sentido. Y la última especie ya es el ánsar común, que aquí sobre todo donde le podéis ver es en la Laguna del Oso, lo que os decía antes, ya pues esos 400 o 500 ejemplares. En alguna ocasión viene alguno con algún collar que viene marcado, en este caso venía de Noruega, y otros años pues algún ejemplar curioso como es el ánsar indio con esta otra coloración distinta. Y ya sí que acabando, Bruno, ya el rey de esta última época, que es el águila imperial ibérica, es un endemismo, es una especie que solamente la encontramos en la península ibérica, estuvo a punto de desaparecer, por eso está declarado en peligro de extinción. Se puso las pilas el ministerio creando una estrategia de conservación del águila imperial que obligó a las comunidades autónomas, incluso también, por supuesto, a la de Castilla y León, que tuvo que elaborar un proyecto de recuperación del águila imperial que lo incumple muy a menudo. Aquí, por ejemplo, aquí en Bercial ya debería estar declarada como zona crítica, puesto que lleva ya más de 2 años criando el águila imperial y, sin embargo, la administración no hace nada. El vuelo característico, sobre todo estas manchas que tienen blancas en los hombros, el porte, el tamaño que tiene, es impresionante. Y bueno, pues aquí este ha sido ya el 3er año que está la pareja. Yo le venía observando ya de hacía otros 2 o 3 años anteriores un ejemplar todavía con plumaje de subadulto, luego ya otro año apareció otro ejemplar, parecía que iban a hacer pareja, que no, hace 3 años hicieron pareja pero no sacaron ningún pollo. Y el año pasado sacaron estos 3 preciosos pollos que tenéis aquí en la fotografía esta de la derecha, en la parte de arriba. Son ejemplares impresionantes. Además, era curioso porque siempre estaban 2 juntos y uno separado. 2 juntos y uno separado. Yo, todas las veces que venía a verlos, siempre me encontraba con la misma escena y siempre con la vigilancia atenta del adulto. Y vamos, yo creo que no llevaba ni un mes volando cuando
llamaron de Iberdrola que se habían encontrado 2 de ellos electrocutados en un poste a unos 500 metros del nido. Si verás que Iberdrola está aislando muchos de los apoyos, pero el problema que tenemos ahora mismo con el tema de las electrocuciones son los pequeños tendidos de antiguas cooperativas, que en muchas ocasiones ya no se consigue ver con quién realmente es el dueño, el propietario. Y luego ahora ya sí que para terminar, 2 especies: vulnerable, que está declarándose ya la tórtola. Aquí no es fácil verla, pero esta fotografía es en Castellanos de Zapardiel, en Los Pasos. Lo que pasa es que luego ya normalmente tienes que irte más hacia la zona de un poco de la sierra o zonas un poco más boscosas. Y pedido por la Comunidad Europea de que haya una moratoria, que no se cace tórtola europea, que por lo menos que se deje un poco respetar. Y otra especie que lleva el mismo camino es la codorniz, que también si algunos sois cazadores, ya lo habéis visto en estos últimos años, cada vez quedan menos codornices, prácticamente desaparecen. Conseguí fotografiarla, nunca había conseguido una fotografía tan curiosa de la codorniz en Sin Lavajos, este año en la primavera. Y se podía hablar de muchísimas más especies. La perdiz, pues no la he puesto y tenía las fotos, ¿eh? ¿Y el cuco? Hay muchas más especies. Lo que pasa es que me he centrado fundamentalmente en los que venía, lo que era un poco el hilo de al principio, ¿no? La zona administrativa que está protegida, que estamos en la mayor cepa de la península ibérica, la 8ª de la Unión Europea, que está protegida administrativamente, que tiene especies de importancia, especies que se las están pasando mal, y era sobre lo que me quería basar. Pero yo, si quieres, para el próximo año que viene hacemos otra vale, para hablar de la perdiz y todas las especies que tenéis aquí cercanas en el casco urbano, el autillo, el mochuelo, las lechuzas que pasan volando, en fin, es un poco a lo mejor me he hecho un poco largo, no lo sé, pero en fin. Bueno, muchísimas gracias. Nada, vosotros por aguantar.